Muy buenas tardes para todos los estudiantes. En la clase número 1 de cursos y formatos de las producciones historiográficas vamos a repasar el material que le di la clase pasada. Bien, compartiendo pantalla, el material número 1 se llama Alfabetización académica, un cambio necesario, algunas alternativas posibles. Lo que teníamos que hacer con este material de estudio es leer, analizarlo y responder las consignas que el docente les dio la clase anterior. En el primer punto, lo que tenemos que tener presente es poder, antes de leer el texto propiamente dicho, tenemos que muchas veces indagar un poco en el título, en el epígrafe y en las imágenes que el texto nos está mostrando. En este caso, un cambio necesario, algunas alternativas posibles, alfabetización académica, ¿sí? Acá tenemos dos palabras que son muy importantes. Una, la alfabetización, y la otra, la académica. ¿Qué nos quiere decir estas dos palabras juntas? Cuando hablamos de alfabetización, hablamos de un proceso continuo de aprendizaje y este conocimiento de lectura y escritura que una persona tiene que tener a lo largo de su vida. Cuando hablamos de académica o de académico, hablamos de que esta persona que recibe un cúmulo de conocimientos y de competencias, en el caso de ustedes que van a ser futuros profesores de historia, van a pertenecer ya a una ciencia social, van a formar parte de una comunidad intelectual que va a ser responsable y que ese grupo intelectual se va a encargar también de hacer trabajos de investigaciones científicas en relación, bueno, a su disciplina propiamente dicha. Entonces, un poco la alfabetización académica tiene que ver con esto. Cuando hablamos de alfabetización, nosotros sabemos que la educación parte de dos ramas, una educación formal y una educación informal. La educación informal tiene que ver con la escolarización que nosotros vamos haciendo desde la etapa de la niñez, con la educación inicial, primaria, secundaria, y la alfabetización académica se da en los institutos o en las academias, es decir, es un nivel mucho más exigente de conocimiento sobre un área determinada, sobre una disciplina determinada que nos permite a nosotros ser profesionales. Eso, digamos, por un lado, en relación a lo que plantea el título del primer apunte que les he dado. En cuanto a la autora es Paula Carlino. Sabemos que ella nace en Buenos Aires. Paula Carlino ha escrito muchas publicaciones en relación a la formación de la lectoescritura. Su libro Escribir, Leer y Aprender en la universidad fue elegido como el mejor libro de educación en el año 2005. Es doctora en psicología, es investigadora de CONICET y también es profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto es también sumamente importante, es decir, bueno, no es lo mismo que escriba un texto, no sé, una persona totalmente desconocida y ajena a la educación, que lo escriba esta profesional que es una eminencia. Entonces siempre tenemos que tener presente a la hora de leer un texto, ver qué nos quiere decir el título y poder identificar la autora, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, si bajamos un poquito más el texto, fíjense que tiene ahí un pequeño resumen y un epígrafe y también, digamos, muestra una imagen, donde acá nos hace, digamos, un resumen de lo cual se va a tratar el texto, ¿sí? Si ustedes, siempre les recomiendo que hagan una primera lectura para poder identificar las palabras del texto, poder familiarizarse. En la segunda lectura ya comprender lo que el texto y la autora nos quiere presentar y en la tercera lectura ya ir marcando las pautas de la actividad. Puntualmente, a grandes rasgos, para ayudarlos un poco, el gran, digamos, problema que se plantea esta autora es que en el nivel superior encontramos diferentes dificultades que tienen los estudiantes a la hora de poder leer y escribir. Entonces siempre como que se le echa una mea culpa que, bueno, las universidades le echan la culpa a nivel secundario, a nivel primario, etcétera. Pero bueno, un poco es poder encontrar las causas que llevan a este déficit de la lectura y la escritura y como plantea el título, algunas posibles soluciones, ¿sí? Recordemos que en este proceso de enseñanza y aprendizaje no hay una única receta, se tiene que hacer digamos, un cúmulo
de estrategias, aprendizajes, competencias, metodologías, donde cada docente a veces, digamos, aplica su propia receta, pero sí lo que plantea la autora es que se pueden unar criterios para mejorar la lectura y la escritura en la universidad. Bueno, para poder, digamos, plantear este problema, lo primero que tuvo que hacer esta autora es hacer un trabajo de campo, es decir, la autora hizo un estudio de análisis prácticamente de 90 universidades en Australia, Canadá y Norteamérica, y a partir de ese trabajo de campo e investigación, bueno, se encontró con este resultado que es el problema que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad o a un instituto terciario en cuanto a la lectura y a la escritura. ¿Sí? Bien, eso, digamos, por un lado, en relación a lo que plantea el texto. Vamos a ir ahora a las actividades. Salimos de la pantalla completa y vamos un poco a compartir las actividades del módulo 1 de discursos y formatos de las producciones historiográficas. Bien, bueno, la actividad, a ver, me deja bajar. Ahí. Recuerden que en esto de trabajar con clases grabadas, a veces internet es un poco lento y entonces suele ocurrir este tipo de cosas. Bien, entonces, ¿qué entendemos por el concepto de alfabetización académica? Que es un poco lo que plantea la autora. El concepto de alfabetización académica se viene desarrollando desde hace una década, señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico. Ahí tenemos una definición un poquito más acertada de lo que es la alfabetización académica. ¿Sí? Bien, bueno, lectura grupal, ahí tengo un error de tipeo, ¿sí? Puse una S en lugar de una L. Lectura grupal y análisis de fuentes, que es lo que tienen que hacer. Y vamos a la guía de preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿qué otras definiciones puede sacar del texto en relación a la alfabetización académica? No hace falta sacar grandes definiciones. A veces con poquitas palabras y de calidad uno puede marcar una definición. Bueno, para ayudarlos un poco, algunas de las definiciones que pude sacar o extraer del texto fueron las siguientes. La alfabetización académica es una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. Otra de las definiciones es cuestionar la lectura y la escritura como un proceso acabado, ¿sí? Es decir, cuestionar significa esto de que pese a que nosotros estemos escribiendo sobre un hecho histórico, ese hecho histórico lo podemos ver de diferentes perspectivas, es decir, al momento de escribir no todo está dicho y no todo se ve reflejado en ese acontecimiento o en ese tema que estoy escribiendo. Siempre poder adquirir conocimientos me va a permitir a mí ver esa interpretación de múltiples maneras, ¿no? Nos estamos yendo un poco más alejado al tiempo por las ramas, pero Michel Foucault decía de que no existe la verdad, lo que existen son las interpretaciones de los hechos. No sé, suponte, vimos un accidente en la esquina y si 3 personas lo vieron de diferentes ángulos, las 3 personas van a tener razón. Quizás la persona que esté más cerca del accidente quizás me pueda dar más detalles de quién tuvo la culpa en ese accidente, pero Michel Foucault decía que en la historia no existe la verdad, lo que existen son las interpretaciones de los hechos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando los medios de comunicación a veces moldean y condicionan las conciencias de las personas sobre un hecho determinado y las personas creen lo que estos medios dicen. Entonces, a veces hay que tener cuidado en historia, tenemos que tener ese pensamiento crítico, esa adquisición del conocimiento que te permita a vos tener un punto de vista. Perfecto, escucho lo que me dice esta fuente, escucho lo que me dice la vereda de enfrente, pero a partir de esas 2 fuentes yo, Luciano Aboledo, ustedes, futuros estudiantes de historia, van a tener su pensamiento crítico sobre ese hecho determinado. Pero para eso hay que adquirir conocimiento, ¿sí? Hay que volcar esas ideas que están en la cabeza para luego poder a lo mejor hacer un escrito, un informe, una monografía y tratar de exponer a través de una producción académica formal lo que pienso sobre un determinado tema. Bien, es una cultura compleja que suele permanecer implícita en las aulas. Muchas veces, a veces trabajamos, obviamente, necesitamos de la comunicación, de este lenguaje
de la oralidad, de la escritura, pero a veces lo hacemos implícitamente y no lo hacemos realmente como debería de hacerlo, ¿sí? Me ocurrió a mí que en la secundaria muchas veces hemos trabajado un informe de lectura, pero no me han enseñado las normas APAS. Entonces, ahí hay un desfasaje importante. O a veces pasa que los estudiantes tienen una buena oralidad, me pueden expresar con sus palabras lo que ven sobre un determinado hecho histórico o sobre un análisis de un audio video, pero cuando tienen que volcar esa idea en la hoja les cuesta un montón. Entonces, después más adelante vamos a ver si la lectura y la escritura, yo siempre digo que son una dicotomía, son dos cosas que son necesariamente complementarias, pero que al momento de abordarlas, al momento de trabajarlas, se necesitan de herramientas diversas, ¿sí? Que lo van a ver conmigo en las normas APAS después. Bueno, esas son algunas de las definiciones que yo pude sacar para ayudarlos un poquito a ustedes. Vieron que son definiciones de 3 o 4 palabras, pero que albergan un gran significado. Define el concepto de lectura y de escritura y cómo deben ser este último en el nivel académico. Bueno, yo te voy a dar una mano con la escritura y la otra la vas a hacer vos y la vas a presentar el día miércoles. Si ustedes van leyendo el texto, también, digamos, van sacando, se van desprendiendo diferentes conceptos en relación a la escritura. Una de ellas, las que pude sacar yo, por ejemplo, es que la escritura es enseñar a escribir con conocimiento, con conciencia retórica, perdón. ¿Qué significa esta conciencia retórica? Que yo lo que estoy escribiendo, que yo sé que estoy escribiendo porque tengo una base de conocimiento, pero también que mi conciencia me implica replantear esto. Bueno, esto que estoy escribiendo yo, ¿está bien o está mal? ¿Desde qué punto de historiográfico lo estoy escribiendo? ¿Desde qué corriente económica? ¿Desde qué corriente política? ¿Desde qué corriente filosófica? ¿En qué autor me baso yo para refutar esto que estoy diciendo? Entonces, siempre esa personita que está dentro nuestro, que forma parte de nuestra conciencia, es la que nos invita todo el tiempo a dudar o a replantearnos sobre lo que escribimos. Entonces, a partir de ahí, digamos, es donde surgen las mejores ideas, que otra de las definiciones justamente es esto. La escritura es un método para explorar ideas, ¿sí? En esto de que lo que escribo no es algo meramente acabado, porque si yo escribo unas palabras sobre la Revolución Francesa, quizás ustedes la retomen y a partir de los conocimientos que ustedes tienen pueden estar de acuerdo o no y pueden modificar ese discurso, porque la idea es que los discursos también sean modificados siempre y cuando haya argumentos que lo refuten, ¿sí? Bien, otra definición que podemos dar es que la escritura es un canal para expresar lo que se piensa y transmitir conocimiento, ¿sí? Un poco en este apunte la autora plantea de que no es lo mismo escribir que reescribir, ¿no? Escribir lleva un proceso de transformación de ese conocimiento que he absorbido en la escuela y que yo puedo moldear. Y reescribir prácticamente es copiar directamente del material de estudio que me están dando y no hacer ningún tipo de modificación. Bien, un poquito, digamos, haciendo una comparación, lo que plantea la autora en este punto es que en la educación argentina se usa la escritura para evaluar, pero no para un proceso de retroalimentación, ¿sí? Es decir, que lo que se escribe para poder seguir aprendiendo. Es decir, a veces hay muchas materias que cada vez se dedican menos a esto de enseñar a leer y a escribir. Y en esto tiene una gran verdad. A veces nosotros tomamos una lectura y escritura para evaluar, pero en realidad hay que cambiar a veces las formas de evaluar. En lugar de tomar un parcial, se puede escribir un proyecto donde hay un trabajo de investigación, de selección y análisis de fuente, donde se puede, digamos, se tiene que cumplir con los requisitos necesarios de las partes de un proyecto, después se trabaja la oralidad. Entonces, hay un montón de formas que el docente tiene que evaluar y que en esto de la lectura y la escritura, la autora menciona de que, digamos, no es digamos, un proceso acabado, es decir, que se va nutriendo a lo largo de toda la vida. Por eso esta lectura y escritura propiamente dicha necesita ser nutrida, necesita ser, digamos, alimentada, en este caso, por cada uno de ustedes, porque yo siempre les dije que no hay techo para la lectura y para la escritura. Bien, eso por un lado, ¿sí? Bueno, dice, ¿cómo se trabaja
la alfabetización académica en las universidades oceánicas y europeas. Bueno, esto está más que claro, ¿sí? Hay, digamos, una modificación desde lo institucional y desde el diseño curricular en la cual toman a los jóvenes como protagonistas de la historia, atendiendo las necesidades que los jóvenes tienen en el presente para luego también ser modificadas para el futuro. Es decir, a ver, yo digo que a veces las comparaciones dicen que son tediosas. Para mí, de las comparaciones uno puede aprender, ¿sí? Y si bien no podemos comparar Argentina, un país emergente, con estos países como Norteamérica, Canadá y Australia, que son sumamente desarrollados, pero bueno, a veces las políticas públicas bien implementadas y los proyectos a largo plazo son los proyectos que terminan dando sus frutos. Nosotros en Argentina a veces tenemos esto de ser pendular, de ir hacia gobiernos de izquierda y derecha, todo el tiempo estamos construyendo y destruyendo políticas públicas que también, digamos, generan un impacto en la educación y esto trae serias consecuencias, ¿no? Bueno, ahí está claro, ¿no? Tienen que hacer una explicación breve bueno, de cómo digamos, estas universidades, tanto que en Australia, tanto en Canadá y en Estados Unidos, en el continente oceánico, logran tener un superávit, ¿no? Logran ser universidades de élite. Bien, y por último, a ver, nos queda, bueno, explica las dos vertientes que utiliza la Universidad Estadounidense en su programa de estudio, Reaching Acres, de Curriculum, escribir a través del currículum. Bueno, están claras, ¿sí? Te explica esas dos vertientes y debajo te da una explicación clara y sencilla, ahí no van a tener problema para hacer la actividad. Y la última dice, nombra los cambios institucionales que deberían de realizar en el currículum. Ahí también marca 3 puntos importantes que luego los desarrolla. Es decir, la pregunta 4 y 5 son bastante simples de hacer. Y la pregunta 6 dice, ¿cuántas horas lees por día? ¿Cuántas horas escribes por día? ¿Cómo fue tu experiencia en el secundario con la lectoescritura? Acá fundamental, requisito número 1, si vas a ser profesor de historia, tenés que acostumbrarte a leer y, en el caso de discurso y formato de producción bibliográfica, a escribir, ¿sí? Son dos cosas diferentes que te van a llevar tiempos totalmente diferentes. Escribir te va a llevar muchísimo más tiempo que leer. Por lo menos necesitas 2 horas de lectura diaria y por lo menos para empezar 1 hora y media también de la escritura propiamente dicho. La construcción de un hábito se dice que tarda 21 días, por lo tanto, aquel que pueda agregarle más hábito de lectura, mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, tengan presente eso, porque después cuando tengamos que hacer una producción académica, que la primera de ellas va a ser el informe, nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, yo leí, analicé, saqué las ideas principales, ahora tengo que armar la introducción, después voy al cuerpo, cómo hago para hacer una cita, qué conector puedo usar para que el texto pueda relacionar la idea de este párrafo con el párrafo anterior, cómo puedo usar una nota al pie de página, cómo puedo usar una cita de más de 40 palabras, de menos de 40, una cita informal, etcétera, etcétera, cómo hago para sacar las conclusiones y cómo hago para sistematizar el Word para que ya me quede la bibliografía de la cita. Todo eso nos va a llevar tiempo, pero una vez que ustedes le agarren la mano, eso va a ser mucho más rápido. Bueno, hasta acá ha sido la actividad número 1, la clase número 1, en relación a el texto de Paula Carlini, ¿sí? Bueno, nos vemos el día miércoles si Dios quiere y vamos a retomar con el texto de escritura, formas de escritura y las producciones académicas que fueron evolucionando a lo largo de la historia. Bueno, déjenme sacar la cámara y esto ha sido la clase número 1 del día de hoy. Nos vemos el día miércoles si Dios quiere. Chau, chau.